Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San Juan Diego, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas a todos. Y en esta charla, resulta que di una charla en la sede, una vez más, sobre este libro de Bernardo, En Soledad y Solidaridad, del primer ejercicio. Y me pidieron darla nuevamente, ¿no? Para ustedes, para Soledad Mariana, para nosotros, Soledad Mariana. Y entonces es original porque dentro del ejercicio primero de este libro, En Soledad y Solidaridad, el primer ejercicio se llama Contemplación en María. Y bueno, y al final Bernardo hace algunos apartados, por decirlo así. Uno se llama Contemplación y Liberación, y el otro se llama Contemplación e Iglesia en América Latina. Y sobre estos dos puntos voy a hablar, ¿no? O sea que es algo muy específico. Todo en el contexto del primer ejercicio, y que como todos sabemos, bueno, Bernardo fundamenta bíblicamente en la tradición, en el magisterio, lo que entendemos en Soledad Mariana por contemplación, y termina diciendo nuestra concepción de contemplación, que es, como todos sabemos, fe enamorada en primicia de esperanza. Fe enamorada en primicia de esperanza. O también lo dice fe iluminada por el fuego del amor. Fe iluminada por el fuego del amor que anticipa lo esperado. Y este don de la contemplación, porque es un don de Dios, yo digo así, ¿no? Que uno lo pide con la oración, que vaya siendo contemplativa en nuestra vida. Lo pide con la oración, lo anhela. Y Dios da el don a cada uno y a cada una a su manera. Y Dios nos va dando el don y nos da el don de la contemplación, esta fe enamorada, este don de Dios. Y luego que uno lo recibe, hay que cuidarlo. Y lo cuida con la oración. Entonces uno lo busca con la oración, lo vive con la oración y lo cuida con la oración. Y esta fe enamorada la vivimos en toda nuestra vida porque nuestro corazón se transforma. Y nuestro modelo, como sabemos, es María, ¿no? La contemplativa, que tiene un corazón contemplativo. Bueno, todo esto lo he desarrollado en el primer ejercicio. Yo simplemente voy a hablar de estos dos puntos que ya les dije, así que empiezo nomás. Voy a hacer una especie de comentario de esto, porque ustedes tienen ahí en el libro mucho mejor escrito de lo que voy a hablar, lo que dice Bernardo. Yo hago un comentario. En la década de los 70, 1970, en Argentina y en América Latina, había dos signos de los tiempos que aparecían con fuerza. Esto nos lo dice Bernardo. Él nos dice que esos dos signos eran la búsqueda y compromiso de la liberación social, y al mismo tiempo el segundo signo de los tiempos, de ese tiempo, era una corriente de búsqueda espiritual, un fuerte soplo del Espíritu Santo buscando interioridad o distintas manifestaciones de espiritualidad.
Por ejemplo, bueno, ahí nació Soledad Mariana, por supuesto, y por otros movimientos, como Bernardo me acuerdo que nos contaba el movimiento de la palabra de Ricardo Martensen, que es amigo de Bernardo, también nació en 1974. Entonces, estos son los dos signos, búsqueda de liberación social y un soplo del espíritu con nuevos caminos de espiritualidad. Década de 1970. Es en 1974 que nace Soledad Mariana. Y Bernardo propone la contemplación como dimensión para ser vivida por todo cristiano. Y esto vivido de la mano de María. Entonces Bernardo aparece en el escenario, por decirlo así, proponiendo, además de la liberación, la contemplación como dimensión para todo cristiano y toda cristiana. De la mano de María. También de esto hablaba, por ejemplo, el cardenal Piroño en ese entonces, ¿no? Un ejemplo, un grande. Entonces Bernardo, Piroño, ¿no? Dan esta dimensión para la iglesia. Una palabra sobre la liberación en América Latina. La liberación en América Latina surge en esos años y ahí surge lo que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación. Estos fines de la década del 60, principios de la década del 70. La iglesia que acompaña a los teólogos, al mismo tiempo los corrige, ¿no? Los corrige y corrige la teología de la liberación y lo hace a través de dos instrucciones o documentos escritos por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, estos dos documentos van como a encauzar la teología de la liberación. El primer documento es en 1984 y se llama Sobre algunos aspectos de la teología de la liberación. Y el segundo documento es en 1986 y se llama Libertad Cristiana y Liberación. El primer documento sobre algunos aspectos de la teología de la liberación era más correctivo, corregía ciertos aspectos de la teología de la liberación para encauzarlos en la sana doctrina cristiana y católica. Y el segundo, el de 1986, Libertad Cristiana y Liberación, era proponer la Congregación para la Doctrina de la Fe cómo sería una teología de la liberación. Y de hecho la escribe en este documento una teología de la liberación. Ese es el segundo documento de 1986. Sobre el primer documento, sobre algunos aspectos de la teología de la liberación del 84, ¿qué es lo que alerta la Iglesia? Le alerta a los teólogos de la liberación acerca de un uso acrítico del análisis marxista de la realidad. O sea, critica a los teólogos de la liberación porque usan acríticamente, o sea, sin una mirada crítica, el análisis marxista de la realidad. Y como bien sabemos, el marxismo y el cristianismo en muchas cosas son incompatibles. Entonces, si quieren usar algún aspecto de la ideología marxista, tiene que ser con un criterio muy certero, ¿no? Muy evangélico y muy eclesial. Entonces, esa es la primera y, a mi modo de ver, la principal
corrección que hace la Congregación para la Doctrina de la Fe. La segunda corrección o alerta o aviso es sobre que dicen que la teología de la liberación usa de una forma reduccionista la imagen de Cristo. Lo ponen como un líder social, como un liberador político, un líder social. Y por supuesto sabemos que Cristo es muchísimo más que eso, mucho más que un líder social. Entonces, esa es la segunda crítica. La tercera crítica es sobre el uso de la violencia, que eso no es cristiano. No es cristiano plantear caminos violentos, como es la lucha de clases, ¿no? En la ideología marxista está basada en la filosofía de Hegel, ¿no? Filósofo alemán de principio del siglo XIX, idealista, del idealismo alemán. Hegel decía que la historia avanza por el choque de contrapuestos, ¿no es cierto? Tesis, antítesis, que forma una síntesis, que es tesis de una nueva antítesis, que forma una síntesis, etc. Y así avanza la historia por el choque de contrapuestos. Eso es la dialéctica marxista. Y a nivel social, eso es violento, porque es el choque de las clases sociales. Y no solamente miran eso el marxismo, sino lo promueve para que avance la historia, para que avance la historia. Entonces, bueno, todo eso es algo violento, eso es violencia en la misma dialéctica marxista, es violenta, tanto en lo social como hoy día en el neomarxismo, ¿no? En otros aspectos, sigue siendo violento. Eso no es cristiano. Entonces, estos son algunos puntos que la instrucción primera de la Iglesia le pone a los líderes, a los teólogos de la liberación. Al mismo tiempo, en esa época, en la década del 70 y después, la Iglesia pedía a los sacerdotes no introducirse en la política, y menos en las políticas partidarias, porque eso era un desubique para el ministerio sacerdotal, porque va contra la unidad, ¿no? Algo partidario no es algo total, universal. Entonces, que no se metan en política. Eso fue muy fuerte también en los años 70 y 80. Dicho esto, estas correcciones fuertes de la Congregación de la Doctrina de la Fe, este documento, en 1986, como ya les dije, la Iglesia propone una teología de la liberación eclesial y evangélica. Entonces es una teología de la liberación integral de todo el hombre y de todos los hombres, y con valores basados en el Evangelio. Es en este contexto que en 1986, cuando viaja el Papa Juan Pablo II a Brasil, él dice que así mirada evangélica, eclesialmente, con estas correcciones, sí es necesario una teología de la liberación. No solamente es buena, sino necesaria la teología de la liberación, pero en este marco eclesial y evangélico. Así lo dijo Juan Pablo II en Brasil, en 1986. Estos dos signos de los tiempos, liberación integral y contemplación como dimensión para todo cristiano, son como dos caras de una misma moneda. Bernardo va a decir, sin la contemplación, la liberación perdería su fuerza y su luz definitiva. Sin la contemplación, la liberación perdería su fuerza y su luz definitiva.
Al mismo tiempo, dice Bernardo, sin la liberación, la contemplación carecería de transformación y autenticidad. Sin la liberación, la contemplación carecería de transformación y autenticidad. Así como Dios es amor salvador, así la contemplación es liberación. Así como Dios es amor salvador, así la contemplación es liberación. Bueno, les he presentado este primer tema de una manera muy global, ¿eh? Después voy a leer algunas partes, si da el tiempo, de los escritos de Bernardo, que son mucho más precisos. Ahora, una palabra sobre el otro punto, contemplación e iglesia en América Latina. En el documento de Puebla dice, dice un párrafo muy rico sobre la contemplación en América Latina, en nuestros pueblos de América Latina. Dice lo siguiente: la cultura latinoamericana se traduce en una sabiduría popular con rasgos contemplativos. Se trata de una cultura sellada particularmente por el corazón y la intuición, por la connatural capacidad de comprensión afectiva que da el amor. Esto lo dice el documento de Puebla, nuestros obispos de América Latina, en 1979. Lo voy a leer de vuelta. La cultura latinoamericana se traduce en una sabiduría popular con rasgos contemplativos. Se trata de una cultura sellada particularmente por el corazón y la intuición, por la connatural capacidad de comprensión afectiva que da el amor. Esto es propio de nuestro cristianismo popular y de nuestro cristianismo de América Latina, esa sabiduría popular, ¿no? Que es afín a la contemplación. Y esto lo vemos en nuestro pueblo, ¿no? Esa afinidad, ese ser contemplativo, esa vida teologal, ¿no? Contemplativa que tiene nuestro pueblo. Y a mí me hace acordar esa frase de Jesús, bueno, que Bernardo la dice hablando de contemplación. Bernardo la cita a Mateo, a San Mateo, cuando Jesús alaba al Padre. Dice, Padre, en Lucas capítulo 10, dice, Padre, te alabo y te doy gracias porque has revelado tus secretos a los sencillos de corazón y se los has ocultado a los sabios y prudentes de este mundo, Ahí se ve cómo los criterios del mundo y los criterios de Dios son diferentes, ¿no? Y Dios da al corazón humilde, al que se hace humilde, al que se hace sencillo de corazón, le regala sus secretos, ¿eh? Su sabiduría, su intimidad, porque los secretos es la intimidad. Eso se lo regala a un corazón humilde. Y eso es propio de nuestros pueblos en América Latina. El otro día lo decía muy bien María Esther, en la charla sobre religiosidad popular, ¿no? Ahí hablaba de eso justamente. Entonces, Bernardo, hablando de esta contemplación en América Latina y proponiendo este camino junto con otros, como con Pironio, ¿no? Y tantos otros, Bernardo nos dice,
La nueva evangelización de América Latina nos necesita, está hablando a Soledad Mariana, ¿no? Nos necesita activos en la contemplación y contemplativos en la acción, porque la contemplación es máxima actividad de Dios en la historia, la contemplación. Esa fe enamorada es máxima actividad de Dios en la historia. Y como dice Bernardo, padecemos a Dios, ¿no? Nos dejamos hacer por Dios. Y Dios nos hace y nos manifiesta sus planes, sus caminos, su sabiduría. Y por otra parte, contemplativos en la acción, en la relación con los otros, en el compromiso con los otros, en la contemplación de las criaturas, de la naturaleza. Somos contemplativos en esa acción. Entonces, por un lado somos activos en la contemplación, por otro lado somos contemplativos en la acción. Y María nos enseña a vivir unidas estas dos dimensiones, la intimidad de la oración y el compromiso con los demás, en su soledad solidaria. Por eso Bernardo va a decir que en María la soledad es la cara íntima de su solidaridad. La soledad de María es la cara íntima de su solidaridad. Acá está todo el mensaje de la anunciación, visitación como un solo misterio, ¿no? María es contemplativa siempre, en toda su vida, tanto en la intimidad de su corazón, como también es contemplativa cuando visita a su prima Isabel. Y Bernardo va a decir sobre María que la intimidad de la anunciación se planifica hasta el sí al pie de la cruz de María, la soledad de María. Y la solidaridad de María de la visitación se planifica cuando nace la iglesia en Pentecostés, porque estaban los apóstoles y María unidos recibiendo al Espíritu Santo. Pero María ya lo tenía en plenitud al Espíritu Santo. Desde ese día todos son testigos, pero María ya era testigo desde el comienzo de su existencia. Y es un testigo privilegiado porque ella conoció cómo Jesús fue engendrado y cómo nació y creció Jesús. Bueno, estas entonces las dos dimensiones de la vida de María y también de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo nos necesita la nueva evangelización? Activos en la contemplación, contemplativos, y contemplativos en la acción, siempre contemplativos, hallando a Dios en todas las cosas, buscándolo y hallándolo en todas las realidades, tanto en la intimidad como en la relación con los demás y con las criaturas. Este es nuestro compromiso como Soledad Mariana y este es nuestro aporte, como Soledad Mariana. Si les parece bien, quiero leerles algunos aspectos de las cosas ya dichas, pero acá serían más literales. Si quieren hacer, voy a leer algunos pasajes, ya les dije globalmente, ¿no? Lo que es el tema. Quiero leer algunas cosas muy ricas que dice acá. Hemos presentado la contemplación como fe enamorada en anticipo de esperanza. Ella nos permite conocer a Dios, amor salvador, que se nos revela salvando y salva revelándose. La liberación cristiana tiene como pilares indispensables la liberación cristiana, la mirada cristiana de la liberación. Tiene como pilares indispensables la verdad sobre Jesucristo el Salvador, la verdad sobre la Iglesia
y la verdad sobre el hombre y su dignidad. Cristo nos dice, les enviaré mi espíritu les mostrará, les enseñará la verdad plena y esa verdad los hará libres. ¿Qué verdad nos enseña el Espíritu? Nos enseña la verdad sobre Cristo, sobre quién es el Señor Jesús. Nos enseña la verdad sobre la iglesia y su misión, la iglesia y su misión, y la verdad sobre el hombre y su dignidad. Esa verdad que nos revela el Espíritu nos hace libres, nos muestra un camino de liberación cristiana. Esta liberación alcanza, pues, la totalidad del hombre y su historia. Se refiere a todos los aspectos que componen la vida interior y relacional, pasiva y activa del hombre, además del rostro propio de los pueblos y la relación con el cosmos. Comprende lo individual en su complejidad e integridad, lo interpersonal, sexuado y racial, comunitario, social e internacional, lo económico y político, lo cultural y religioso. O sea, la liberación cristiana nos libera en todos los aspectos de la vida, porque Cristo nos trae la libertad de ser hijos de Dios. Y esta libertad entonces se basa en esos pilares, ¿no? De la revelación de la verdad sobre Cristo, la iglesia y quién es el ser humano. En una palabra, el camino de la liberación cristiana se franquea por la contemplación, esa fe enamorada en anticipo de esperanza que nos posibilita conocer y unirnos al Salvador y su plan salvífico. Y la iglesia avanza así, entre los consuelos de Dios y las tribulaciones del mundo, sin olvidar nunca cuál fue la suerte de su Señor. Estos párrafos intentan mostrar las íntimas y múltiples relaciones existentes entre la contemplación y la liberación cristiana. Entonces ahí Bernardo es cuando nos dice lo siguiente, ¿no? Sin la contemplación, la liberación perdería su fuerza y luz definitiva. Sin la liberación, la contemplación carecería de transformación y autenticidad. Sin contemplación, la liberación correría el riesgo de olvidar al Dios amor. Sin liberación, la contemplación ignoraría al Dios salvador. Así como Dios es amor salvador, así la contemplación es liberación. Así como Dios es amor salvador, así la contemplación es liberación. La Iglesia está plenamente convencida de que toda liberación temporal, toda liberación política cuya motivación profunda no sea la justicia en el amor, cuya fuerza interior no entrañe una dimensión verdaderamente espiritual y cuyo objetivo final no sea la reconciliación y felicidad en Dios, lleva dentro de sí misma el germen de su propia negación y decaerá finalmente del ideal liberador que se había propuesto.
Estas son notas de Bernardo, inspiradas también en estas correcciones hechas por la Iglesia a la teología de la liberación. Bueno, esto sobre liberación y contemplación. Ahora quiero leerles algún párrafo nomás de contemplación e iglesia en América Latina. Nuestra iglesia se encuentra frente al desafío de renovar su evangelización a fin de ayudar a los fieles a vivir la santidad, la oración y la contemplación en el cuadro de los nuevos condicionamientos creados por la sociedad urbano-industrial. De aquí la importancia de cristianos comprometidos que brillen por su ejemplo de vida orante y por la enseñanza de la misma al pueblo de Dios. Son todas citas del documento de Puebla. Bueno, en todo esto hemos visto la importancia de estos dos signos, ¿no? De los años 70, por decirlo así, de la iglesia contemporánea, ¿no? Porque están presentes hoy día, ¿no? La liberación integral del ser humano, los caminos de liberación cristianos y evangélicos, y la dimensión contemplativa para todo cristiano y cristiana, ¿no? Y para toda persona de buena voluntad. Entonces, son dimensiones de la fe cristiana que se complementan. Bueno, ahora sí, con esto terminé, porque después viene lo de María, pero sería muy largo ya hablar sobre María contemplativa para otra vez. Bueno, nuevamente, si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. El comentario que yo quería hacer era que primero que te agradezco un montón. Sí, lo había leído de Bernardo, pero como que lo explicaste muy bien, porque yo viví toda esa época de la liberación y yo estaba en la universidad con Mercedes Irigoyen, que anda por aquí, pero antes estuve en la Facultad de Servicio Social, que era mucho más politizada, digamos. Y hablaban muchísimo de la teología de la liberación, y cuando el teólogo daba sus clases, yo quedaba ensimismada, estaba feliz con la clase, me parecía que era buenísimo lo que decía. Y ahora me doy cuenta de que, bueno, seguramente me decía lo que yo quería decir, lo que estaba bien, porque yo la parte social y eso del marxismo, yo no estaba de acuerdo, pero las clases, es decir, que hay partes de la doctrina de la teología de la liberación que se ve que son muy buenas, porque ahí hay un libro que vos decís que en 1986 está la liberación cristiana y la libertad Libertad cristiana cristiana y y la liberación. liberación. Bueno, ahí debe estar lo Ese, que yo escuché, porque la verdad que a mí me encantaba la teología de la liberación, pero no estaba toda esta parte política que vos decías, ¿no? sí, Para nada, ni la lucha de clases, ni nada por el estilo, yo no escuché eso. exacto. Está muy bien leer la teología de la liberación hoy día también, pero siempre en el encuadre, en el contexto eclesial, con las enseñanzas de la iglesia. Ajá, Es muy importante tener presente esta enseñanza de la iglesia, estas dos instrucciones de 1984 y 86. 1986, porque ellas nos enseñan cómo abordar y cómo ser críticos con la teología de la liberación, Y así que buenísimo lo que sanamente críticos. dijiste. Tomar lo bueno y ser críticos con lo que no va con lo cristiano.